Hola, ¿qué tal? Este día vamos a hablar de dos elementos muy importantes dentro de la función de los jueces, hablando en términos generales. Por un lado, tenemos a la jurisdicción y por el otro, a la competencia. En apariencia, pueden tratarse de términos simples por la definición que corresponde a cada uno de ellos. Sin embargo, es muy importante diferenciar los alcances que tiene uno y que tiene el otro. Por un lado, tenemos la jurisdicción. ¿A qué se refiere la jurisdicción? Hay que remontarnos al hecho de por qué existen los tribunales. ¿Para qué tener jueces en las entidades federativas que integran nuestro territorio nacional? Bueno, el propósito de ello es que nadie se haga justicia por su propia mano. Esto es un principio que está establecido en la propia Constitución. Tiene un nivel jerárquico constitucional. En términos simples, ¿a qué se refiere? Que si existe una disputa entre dos personas, que no resuelvan el problema entre ellos, sino que un tercero, en este caso el juez, intervenga, decida quién tenga la razón y obligue a uno de ellos a cumplir a lo que está obligado en un momento dado. Vamos a poner el caso de un vecino que a lo mejor siembra un árbol. Ese árbol, al momento de crecer, daña la propiedad del otro vecino. En ese momento ya se presenta un conflicto entre dos particulares. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién va a decidir quién tiene la razón? En este caso, a quien le corresponde esa tarea de juzgar y de administrar justicia es propiamente a los jueces. Este poder de juzgar, de decir derecho, que es precisamente lo que significa jurisdicción, juris de derecho y dicción de decir el derecho, se lo otorga la propia ley a los jueces para que ellos estén facultados de resolver los casos que se les presenten. En este aspecto tenemos entonces que esa es la finalidad precisamente de la existencia de los jueces, que las personas no se hagan justicia por su propia mano. Retomemos el segundo concepto. ¿A qué se refiere la competencia? En términos simples pudiéramos señalar que la competencia se refiere a que se trata de la medida de la jurisdicción. Es decir, se trata de un límite. Ese poder de decir el derecho y de resolver situaciones concretas que se otorga a los jueces no es ilimitado. Está de alguna manera restringido a través de la competencia. Por eso es que definimos a la competencia en términos generales como la medida de la jurisdicción. ¿De qué manera está delimitada la jurisdicción? A través de la competencia. Bien, tenemos cuatro aspectos principales. Uno de ellos es el territorio, otro es la cuantía, la materia y el grado. Tenemos en total cuatro delimitantes de la jurisdicción. Vamos a explicar en términos generales en qué consiste cada uno de ellos. Es bastante sencillo en cuanto a tres de ellos, puesto que su propia definición o su propia denominación nos permite darnos una idea a qué se refiere. Territorio se refiere al espacio geográfico en el que un juez puede ejercer su jurisdicción. Por ejemplo, un juez que tenga jurisdicción en el estado de Nuevo León no va a poder aplicar el derecho o resolver una controversia que sea del estado de San Luis Potosí, que sea del estado de Tamaulipas. Necesariamente tiene que ser dentro del territorio que corresponde a Nuevo León. Esa sería una primera delimitante de la competencia. El segundo se refiere a la cuantía. En este caso, la cuantía está reflejado en el monto o en la cantidad de dinero que se está reclamando en el juicio. Por un lado, tenemos que hay juicios de menor cuantía y juicios de mayor cuantía. La ley nos establece un límite en cuanto al monto que se puede reclamar en un juicio, que puede ser 105,000 pesos aproximadamente. Si es abajo de 105,000 pesos, corresponde a un juez menor. Si es superior a ello, corresponde a un juez de primera instancia. Eso significa que tenemos una segunda delimitante de la jurisdicción, que en este caso sería la cuantía. El otro aspecto que tenemos es el de grado. A lo mejor su denominación puede sonar un poco complicado por la terminología. Sin embargo, grado se refiere al aspecto de que quién conoce un determinado juicio, si es en primera instancia o en segunda instancia. Aquí hay que hacer una acotación. En cuanto a primera instancia, se refiere a los juicios que se llevan ante los jueces
propiamente hasta el dictado de una sentencia. La segunda instancia se abre a manera de revisión en donde interviene un magistrado que es quien va a revisar la sentencia del juez de primera instancia. Pongamos el caso de un asunto en donde se resuelve a través de una sentencia definitiva, una de las partes está inconforme, interpone recurso de apelación y pasa a una segunda instancia, que en este caso, esa segunda instancia es la intervención que tendrá el magistrado para resolver ese recurso de apelación. A eso se le denomina segunda instancia y la actuación del juez dentro de la sentencia definitiva se conoce como primera instancia. Por lo tanto, para que un juez pueda ejercer su jurisdicción, puede ser en primera instancia, como comentábamos, o en una segunda instancia, y en este caso sería a través de un magistrado. El último aspecto de los determinantes de la competencia sería la materia. En el caso de la materia, tenemos de distinta naturaleza, que puede ser materia civil, materia familiar, materia penal, entre otras, solamente por mencionar algunas. Puede suceder que un juicio civil se presente ante un juez penal. En este caso, el juez penal evidentemente no tendría competencia para conocer del juicio civil y por lo tanto tendría que declararse incompetente. De esta forma, tenemos que existen esos 4 delimitantes de la competencia y es importante tener en cuenta y diferenciar en qué consiste la jurisdicción y la competencia. Muchas gracias.